Tus letras hay campo de la verdad, hay mucho campo de la verdad. Ese es tu campo de la verdad. Bueno, yo soy muy de mi barrio. No solamente de mi barrio, yo soy muy cordobés. Yo presumo mucho, por cualquier lado que voy, de ser muy cordobés. Muy cordobés, muy cordobés. Y mi barrio, el campo de la verdad, pues... darte cuenta, si presumo yo, de ser el campo de la verdad. Por ser cordobés no ser profeta en la tierra de uno, Antonio. Yo creo que influyen muchos factores para ser profeta en la tierra de uno. Verdaderamente, para llegar a ser profeta en la tierra de uno, influye el factor suerte, influye el factor de la persona, de uno mismo con otros. Pero en fin, yo creo que yo no soy profeta en mi tierra, pero a lo mejor puede ser que algún día llegue a serlo, ¿no? Hay que tener padrino. Bueno, sí, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, que en la vida hace falta quien te ayude, eso es tontería. Tú también tienes que poner de tu parte todo lo que puedas, pero en la vida que vivimos hoy hace falta que te ayuden. Hay quien da ese empujón a algo más que a lo mejor uno por sus méritos no puede llegar porque quizás las estructuras están montadas de otra manera. Sí, naturalmente que tienen que darte el empujón, y además lo estamos viendo en la vida real, no solamente en el arte del flamenco o en cualquier otro arte, sino en la vida real de cualquiera. Lo estamos viendo, ¿no? ¿Cómo fue tu infancia antes de querer ser cantador de flamenco? Bueno, mi infancia, yo nunca había pensado en ser cantador de flamenco. Yo lo mío, lo hemos hablado algunas veces, lo mío me gustaba el fútbol. Yo jugaba al fútbol y yo no pensaba en esto. Pero mi infancia, pues, se ha pasado en eso, en jugar fútbol, hasta que ya llegué el tiempo de los 14 o 15 años, que ya empecé a trabajar en el campo y eso. Y entonces la gente decía que yo cantaba muy bien, pero a mí no me preocupaba el cantar. Me preocupaba que me gustaba el fútbol, lo demás no me preocupaba. Lo que pasa es que luego después, pues ya sí, por cuestiones de la vida que ya me casé y hacía falta arrimar para la casa y entonces pues me puse a cantar. ¿Y qué te casaste? ¿Con una aceitunera? Hombre, me casé con una aceitunera, es algodonera, es del campo como yo y todavía seguimos siéndolo. No quiere decir que porque sea cantado no vamos a seguir siéndolo. Yo soy del campo más que un chaparro. Te digo lo de la aceitunera quizá por la canción, ¿no? Con más mente, con educación y para que ya tú. Obviamente, si a usted le habla malamente de mí, que soy malo, se equivoca de las malas hierbas. De las malas hierbas. Hombre, yo no es que digamos que tampoco soy un plato de la bandeja, pero yo soy un hombre que voy marchando a mi aire. Si no se mete conmigo, yo digo a que este señor el pollo, a mi aire. Yo me quedo con el pueblo, tocando mi flauta. Por eso le digo a usted que yo voy a mi aire, el que quiera ayudarme, que me ayude. El que quiera favorecerme, el que me quiera saludar, que me salude. Ahora si me dicen que yo soy un granúa, pues ¿por qué soy granúa? ¿Por qué estoy loco? ¿Por qué tengo la tormenta? Pues ya esté por ahí, ya está. Se acabó de espalda, como dice ese señor, ya está. Claro. ¿Tú has sido legionario? Sí, señor. Yo te he visto en una Semana Santa con los legionarios allí al lado de tocar. Tuve con Rival Navarro, Ricardo Rival Navarro, que estaba aquí en la zona de General. Sí, yo lo vi un día con uno que era coronel de paisano y me dice, hola, ¿qué pasa, Lejía? Me dice. Digo, hombre, coronel, déjame usted 40.000 pesetas, hombre, que eso 40.000 pesetas para usted no es nada. Déjame la hombre, ya que soy el sargento coronel de la banda, que ya siempre está de broma, chaval. Y entonces vi a don Ricardo, lo saludé con el bastón que llevaba, y yo así el hombre que llevaba el banderino. Y entonces ya se fueron ya y me llamó y dice, tómate unos chatos, coronel, y un cigarro. Y digo, ya estaba. Digo, que con esto no tengo ni para tomar un chato, coronel. Me dio 20 duros y un cigarro. Digo, que esto es muy poco, no voy a poner un corte con 20 duros. ¿Sabe usted? Pues le digo a usted que no es. Claro que yo, la León, hoy la Legión son gente nueva. Hoy la Legionaria no es como antiguamente,
como esta seña que llevamos yo y aquí el amigacho Goyo, esto es de Millán Astray. ¿Cuándo fundó la bandera? El fundador de la Legión. Efectivamente. El general Millán Astray. Es cuando había castaña. Es cuando yo estuve en el 57, todavía sentía saco de arena. Pero hoy en día si le pega un cabo, ¿sabe usted? Una hostia leonal y dice, me escapo. Y no sé si, ¿por qué se escapa? Porque lleva un cabo que la pega no aguanta. ¡Aguanta! Eso no es de hombre. Fíjate, Tony. Buenas Tío, tardes. lo tuyo es un caso. Dice uno que no limpia el cristal y dice, ¿cómo que no? ¿Y de qué vivo yo, no? Cuéntame ese rollo de qué va. Verá, vamos a ver, te lo voy a contar desde el principio. Esto cuando hace aproximadamente unos años, bueno, estaba yo todavía en el colegio, que empezó, sobre todo aquí en Córdoba, a promocionarse esta forma de puestos de trabajo así en plan economía sumergida y demás. Pues, vamos, había muchos conductores que cuando les preguntabas te decían que sí y les limpiabas el cristal, te daban lo que a ellos les parecía y no había ningún problema. El que estaba aquí ganaba dinero, el que conducía se llevaba su cristal limpio e iba satisfecho de que había ayudado o que había contribuido a ayudar a una persona que estaba parada y punto, ¿no? Ahora eso sí, cuando empezaron algunos compañeros nuestros de trabajo a estropear la situación, rayando cristales, ensuciando parabrisas, etcétera, etcétera, y teniendo incluso malos modos con los conductores adoptaron la postura cómoda, que es llegar y decir, bueno, pues no, vaya a ser que me lo estropee, vaya a ser que lo que sea, o simplemente no me da la gana de que toque el coche porque es mío. Entonces, claro, hay muchos que no entienden de que, bueno, de que uno intenta hacerlo bien, de que uno intenta, si no dejarlo limpio, por lo menos mejor de lo que estaba. Uno siempre se tira por los coches más sucios. Y claro, ante el hándicap de que resulta de que todos los conductores te van a decir no, pues uno intenta presionar de forma más suave o menos suave para que acabe el cristal limpio. Y luego, pues hay algunos que se mosquean, no te dan un duro, otros que no llevan, de verdad, y además que se les nota en la cara que no llevan, se lo perdonas, les dices que te lo paguen otro día y punto, y hay otros que sí, porque que te dan dinero. Y entonces, claro, pues de alguna manera, así es como se va más o menos viviendo. No es un puesto de trabajo tampoco muy cómodo, ni tampoco es arriesgadillo, y de todas maneras se gana bastante dinero. Y además no declaras nada, ¿no? No, Hacienda, por supuesto, no se declara absolutamente nada. Todo esto es economía. En Alemania hay cosas buenas y cosas malas. ¿Habría algún sistema para salvar este mundo en el que vivimos, Carmelo? Tú que tienes unas creencias bastante profundas. Pues yo creo que sí. Si hicieran lo que yo les digo, pues no digo que se salvaran de la guerra, de la miseria y de todas las plagas que asolan a la humanidad, pero sería un principio bueno. ¿Pero quién tiene que hacer lo que tú dices para salvar el mundo? Tienen que hacerlo las personas responsables, los que mandan en las naciones. El gobierno. El gobierno, en este caso. ¿Y qué es lo que tú dices que hay que hacer para salvarlo o no lo quieres decir? Hombre, es que los humanos, como nuestras vidas, me refiero a las personas humanas, nuestras vidas son muy cortas y enseguida que nacemos a la vida, nada más que nos preocupamos de nuestras necesidades físicas y de tener el coche y todas esas cosas que lían a las personas. Porque claro, nos deja un poco tiempo para recapacitar. Y entonces no pensamos en la trascendencia de que nosotros, a pesar de nuestra insignificancia y de nuestra corta vida, al principio no fue así. Al principio los hombres no se volvían viejos, ni se volvían achacosos, ni perdían las fuerzas. Se mantenían siempre en un estado natural y se podían valer siempre por ellos mismos. Pero claro, con el pecado, porque nosotros estamos hechos a semejanza del Todopoderoso. Y con el pecado, pues todo eso se vino abajo y ahora pues son pues todas las miserias que arrastra la humanidad es debido a los pecados que nosotros la mayoría de las veces no les damos importancia, pero que para Dios
son capitales. Pero Carmelo, eso no lo puede solucionar el gobierno, como tú has dicho. El gobierno podrá solucionar otras cosas, no el que pequemos o no pequemos los humanos, ¿no? El gobierno puede solucionar en lo referente a lo económico un poco, ¿no? En lo referente al bienestar social, en lo referente al trabajo, en lo referente a echar fuera a todas las falsas religiones, porque religiones nada más que hay dos verdaderas. El Antiguo Testamento. Desde el primer Festival Internacional de la Guitarra al noveno que llevamos, ¿qué cambios ha sufrido el pueblo cordobés? Bueno, el pueblo cordobés, no solo el pueblo cordobés, porque han venido de fuera, han venido de países de fuera a participar en esos cursos. Pero ¿cómo ha sido de ese primero a este noveno que al fin Ayuntamiento y Diputación se han puesto de acuerdo para ayudar? Bueno, ha sido una lucha continua y para qué vamos a mirar para atrás, ¿no? Pero fue una cosa a pulso personal entre mi familia y yo, una idea, un sueño, un poco de fantasía que queríamos convertir en realidad. Y se empezó y llamamos a todas las puertas de la ciudad y se cerraron. El Ayuntamiento ayudó un poco al principio, pero hemos sufrido bastante. Pero claro, ya digo, no hay que mirar al pasado, sino que de hecho la ciudad hoy se percata de la importancia del festival. Sus instituciones están dispuestas a participar y eso es lo que importa. Si alguien, en fin, duda, no, seamos positivos. Si alguien se acuerda de los principios, pues tendrán que reconocer que los principios fueron sencillamente, no en esta casa, porque esta la compramos al año siguiente, en el segundo año, sino que en mi casa, en mi actividad, mi familia, en la Plaza del Potro con amigos, donde se hacían las reuniones. Fue a nivel totalmente privado, pero tratando de lanzarlo a nivel de ciudad. Y los alumnos venían aquí y cantaban con el basurero que pasaba a las 3 de la mañana. Y tomábamos el vino de mi amigo Enrique de ahí de la plaza. Y esto ha sido de verdad, ha sido un esfuerzo humano y privado. Lo que pasa es que al final, pues, las instituciones se han dado cuenta de que es importante y lo apoyan. Entonces, a mí me da alegría. No tengo... Sí, pero me da pena a la vez que ya no sea tan personal y tan particular el Festival de la Guitarra. Bueno, quizás sí, pero por añoranza, y no hay que ser añorar, no hay que añorar nada. No me da pena. Córdoba, si por algo lo hice es por dejar algo hecho en Córdoba. Y si queda hecho, pues ahí queda. Lo que sí es cierto es que el carácter íntimo, entrañable de las primeras ediciones del festival, eso ya no puede ser. Se sigue manteniendo porque hacemos un bar aquí en el centro, un sitio de reunión, y los alumnos, bueno, en masa se ponen ahí y lo pasan bien. En cierto modo se mantiene, pero no cabe duda que las ediciones primeras tenían un carácter así más entrañable, más de amigos, y los que vinieron al primero, segundo, tercer festival todavía recuerdan esa cosa entrañable. Pero no. Perder la entrevista porque la vida de Matías Prats es mucho más importante, por lo menos para mí. Bueno, el gol de Zarra me ha echado a perder muchas cosas. Exactamente, ¿sabes? Por eso yo voy a pasar totalmente de lado. Pero hay una consecuencia importantísima en el gol de Zarra, que yo la resalto siempre, y es la continuidad cada vez más robustecida de mi relación afectuosa, no solo con Zarra, sino con su familia y con el fútbol bilbaíno. Pero el gol de Zarra, que me gusta muchísimo recordarlo anecdóticamente, me proporciona, por ejemplo, hace unas cuantas noches, a las 3 de la madrugada, me llaman por teléfono: mire usted, aquí es la peña de no sé dónde, la peña del Atleti de Bilbao, que tenemos en este pueblo de la provincia de Cuenca, y queremos saber, tenemos una apuesta, somos 24 miembros de la peña, y tenemos una apuesta en que unos 12 dicen que Zarra metió el gol con el pie, y otros dicen que lo metió con la cabeza. Y nadie mejor que usted puede decirnos, puesto que radió el gol, ¿con qué metió Zarra el gol? Y entonces yo, pensando que era una broma, y oyendo decir callarse, que lo va a decir ya, dije, pues mira, lo metió con la barriga, le pegó un barrigazo y se oyó una voz allá lejos que decía: ninguno hemos ganado.
Claro, porque no metió el gol con la barriga, no era ni con el abdomen, ni con nada. Pero el hecho de ser amigo de Sarra y de su familia, y voy a las bodas de sus hijos, e hice por el nodo la boda suya cuando entraba en el templo allá en Munguía, del brazo de Carmenchu, yo decía, avanza, avanza, continúa avanzando, avanza. Y cuando ya entraba en la iglesia decía, ¡gol! Matías, por eso decía no pasar sobre ese gol, que fastidiaría la entrevista porque lo más importante... No, y además lo cuento siempre de una manera distinta, de modo que tú lo contarías mejor. Seguro que no. Lo que a mí me llama la atención, me llena de orgullo que esto salga de un cordobés, es lo que leía en el periódico hoy que decía, no solo no se jubila, sino que vuelve a la carga. No es vuelve a la carga la palabra, quiero decir, no... Bueno, sí, decir vuelve a la carga no es... Vuelve a la actividad. Hombre, el riquísimo castellano tiene una serie de significaciones semánticas, que volver a la carga es volver a la... Pero con empuje y con decisión. Con eso no nos deja usted salir alguno, porque evidentemente se seguirá llevando el gato al agua. No recuerdo, pero he dado mucho. Miles y miles de masajes. Y a gente importante, ¿no? Importante, sí. Hombre, gente importante como Kubala. ¿Te parece poco? Kubala te quería mucho, ¿no? Mucho, mucho. Kubala, con la que llegó aquí enseguida, pues se encariñó conmigo de una forma. Te voy a contar la anécdota que me pasó con Kubala. La primera vez que vino aquí Kubala, pues tiene por costumbre de darse un masaje todos los días. Y si era entrenamiento a las 10, pues a las 8 estaba aquí ya. Eso lo tengo entendido que eso lo hacían todos los equipos que estaban. Total, que me citó el primer día a las 8 de la mañana, aquí. Y me dijo que tenía que dar el masaje. Ya ves tú cuando me dijo que tuviera que dar el masaje. Esa musculatura, esa cosa y ese Y además ese los 8 físico, por lo que a ti te gusta madrugar. y ese físico que ese hombre tiene. Bueno, y aquellas piernas. Yo le voy a dar masaje nada más que a Guanía, Simonet, en fin, personas sin más. Pues nada, empecé pim pom, y además con otra cualidad más todavía, que es que resulta que yo tenía que darle por todo el cuerpo. Un hombre que está muy castigado de muchas lesiones. La columna, en fin, lo tiene todo hecho polvo, en fin, que ese hombre está acostumbrado a darse masaje diario de punta, desde el pie hasta la, o sea, uno de la cabeza al pie, da igual, ¿no? Pues yo el primer día ya verás, y me decía, ya está sudando, ya está caldeando, el litri. Total, que lo saqué al día fenomenal, al otro día pues exactamente igual. Y el segundo día, al tercer día estaba aquí y me dice, ¿usted le da a los chicos los masajes como usted me lo da a mí? Digo, pues yo no le puedo responder, yo respondo a los chicos. Dice, pues, te doy mi enhorabuena. Ya me se quitó los nervios, me se quitaron todo, me se quitó todo. Hombre, porque es un señor que venía de la forma que venía, que era de muchos masajistas famosos, de toda España, todo el mundo entero, como se puede decir, a que llegue yo, que era un novato entonces, ¿no? Ya, pues entonces enhorabuena, me hizo llegar el proyecto de enhorabuena y ya. Oye, ¿y lo del litri por qué? Por lo del litri era porque cuando yo me quedé así muy delgado y con un tupé, cuando salió el padre, el niño, el padre del litri de hoy. Y entonces vine yo al fútbol, vine a los hermanos Baez, yo vivía en la calle Lucano, los hermanos Baez. Pues sí, no sé qué Baez, entonces a la salpa, los hermanos Baez, los que están los hermanos Baez. Y me dieron litri, y me quedé con litri, le parecía litri. Completamente al litri, muy delgado y con un tupé, entonces gastaba el padre de litri. ¿Y qué te gustan más, los toros o el fútbol? A mí me gustan más los toros que el fútbol. ¿Ah, sí? Sí, toda la vida. Yo siempre he estado acumulado. A mí me firmó Calerito. En su estima. El alcalde de Córdoba y cualquier cordobés habla, y lo decía en su artículo, con orgullo, cuando hablan de Carlos Castilla y decimos, es que es de aquí, la verdad es que es de aquí, pero no es de aquí, es de San Roque, de Cádiz, pero ¿es más cordobés? Bueno, yo 40 años de mi vida van a hacer en octubre, que llevo en Córdoba, y piensa usted que de mi pueblo, al cual quiero realmente mucho, y pues empecé a salir de él a partir de los 10 años, hacia los internados, y luego con la carrera. Entonces yo realmente he pasado muchísimo más tiempo en Córdoba que en San Roque. A San Roque le tengo una gran estima, porque es un pueblo muy bonito, es un pueblo del siglo XVIII, pero vamos, yo me siento muy cordobés desde el primer momento.
porque es una ciudad, Córdoba, que sobre todo lo era antes, una sociedad verdadera, una ciudad de ensueño. 27 años, 3 días le faltaban cuando llegó a Córdoba, ¿no? Sí. Ha pasado mucho y ha llovido mucho. Cumplía años el mismo día que tomaba posesión del puesto de jefe de los servicios provinciales de psiquiatría. ¿Y usted escribió el artículo Apresúrese a ver Córdoba en aquella época? No. ¿O cuándo? No, lo escribí 20 y tantos años después. Pero sin embargo se retrocedió en la visión de otra Córdoba. No, es que lo que pasa es que yo llevaba aproximadamente unos 8 o 10 meses que no iba por la parte de Santa Marina, de la calle del Zarco, del Santiago, de toda esa parte, ¿no? La calle de La Palma, que es una calle tan bonita, ¿no? Y un día vino un amigo mío, que es un escritor francés, que se llama Ronald Fraser, y que se dedica mucho a España, ¿no? También es novelista, y ha escrito hace poco un libro sobre su vida, y al cual yo le he puesto prólogo en su traducción. Entonces vine y le quiso enseñar esa parte de Córdoba que él no conocía. Él no conocía más que la mezquita, la judería, el alcázar. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando me encontré con que habían echado abajo una gran cantidad de palacios y de casas solariegas? Esto me produjo una impresión de tal naturaleza que aquella noche soñé con esa destrucción y soñé que en mi irritación escribí un artículo que se llamaba Apresúrese a ver Córdoba. Al día siguiente me encontré con un teniente de alcalde del ayuntamiento de entonces. Y entonces no pude menos de irme hacia él a decirle, pero ¿qué están ustedes haciendo con Córdoba? ¿Cómo es posible que ustedes, que son de Córdoba, que tanto se les abre la boca y para hablar de la Córdoba eterna y la Córdoba senequista y todos los tópicos de la Córdoba, sin embargo ustedes demuestren no ya el no amarla, sino es que es una agresión? Y bueno, ya se puede imaginar lo que me contestó. El resultado es que entonces pues cogí un fotógrafo, me hice acompañar por él y le hice fotografiar todos los pastiches que habían hecho con las casas solariegas, los pastiches que habían hecho colocándolos en lugar del palacio, por ejemplo, del conde de Priego o de la casa del Indiano o del vizconde de Miranda, etcétera, ¿no? Y lo publiqué en Triunfo. Y tuvo mucho éxito ese artículo, fue un artículo que alarmó mucho, no solamente en Córdoba, sino fuera de Córdoba. Y es raro el año que todavía, ahí lo tengo, en esta biblioteca me quedan ejemplares, porque me lo han pedido de muchas partes, incluso del extranjero. Por ejemplo, el arquitecto. De Almodóvar llega a la capital y él, ¿qué se considera cuando llega a la capital o por qué llega a la capital? ¿Qué es el cateto del pueblo que viene a la capital a abrirse camino o ese no era el por qué llega Campanero a Córdoba? ¿Por qué digo? Pues en primer lugar porque en Almodóvar se queda sin campo. Yo tenía un campo cedido por Santiago García, he sido varios años, había pasado la fecha, me había renovado, pero hasta que ya llega un momento en que me dice que no puede seguir más, ¿no? Entonces yo le compro mis palabras, dejarlo cuando él me dice, y entonces Almodóvar viene a jugar a Córdoba y jugamos en el Estadio América, ¿no? Una gestión que hizo don Enrique Puga y el pobre de mi primo Rafael Campanero Torres, y entonces Almodóvar se traslada al Estadio América. De ahí viene pues un contacto con la Guardia de Franco, de ahí viene poner un negocio yo de electrodoméstico en la calle de Málaga, lo que hoy es Escudero, electrodoméstico Escudero, y ya me inicio en la vida en Córdoba. Que en principio viene por el fútbol y luego se montan los negocios, me parece que fue, dice en el momento o en el sitio donde está Escudero, y luego lo que hace es que pone una tienda de electrodomésticos y efectivamente esa tienda pasa a llamarse Fernández y Campanero, ¿no? Efectivamente, eso vino por amistad con José Luis Fernández Castillejo. Bueno, éramos rivales porque tenía un buen equipo entonces en la primera regional, Castro de Río. Éramos rivales porque era un equipo muy fuerte, muy bien dirigido por José Luis Fernández Castillejo y por el propio Pedro Nava, que era muerto, que era el tercero de Castro de Río. Nos hicimos bastantes amigos dentro de la rivalidad de fútbol y entonces creamos ese negocio de Fernández y Campanero, ¿no?
un negocio que yo tengo mucho que agradecer porque me ha ido bien. Fue el inicio de otros nuevos negocios en Córdoba. Ya casi la mitad de mi vida, porque esto fue en el año 57, he tenido 30 años, 31. Que esas grandes bacanales, esas grandes comidas, esas majestuosas comidas, ahora ya el público come menos pero mejor o prefiere la cantidad. Bueno, sí, hay que tener en cuenta que cuando se habla de Roma, yo por cierto, hace pocos días di una charla para mí muy agradable porque fue muy interesante ante un grupo en la Facultad de Filosofía y Letras, ante un grupo de estudiantes americanos, y hice una descripción de la historia de la gastronomía a través de los tiempos, ¿no? Entonces esto ya me obligó, en cierto modo, a pesar de que yo tenga mucha afición a leer, a documentarme un poco más de lo que yo tengo. Y pues la comida de los romanos, supongo que era para las grandes esferas, ¿no? El pueblo, el vulgo no comería. Pero sí, efectivamente ahí nos describe la historia cómo se comía sin control, o sea, era una especie de eso, de auténtico bacanal. Luego, con el transcurrir de los tiempos, la cocina de los árabes regula un poco esto. Yo dije una frase que creo que encajaba perfectamente, que cuando se habla de Roma se habla del derecho, ¿no? Y cuando llegan los árabes se habla de la filosofía. Entonces la filosofía forma parte de un arte. Entonces ahí es cuando se empieza ya a encauzar las formas de comer, las nuevas. Lo que pasa es que a lo largo de los tiempos transcurren épocas donde las situaciones económicas inciden mucho. Lo tenemos muy reciente, los años 40, yo los he vivido porque yo ya tengo 63 años, yo cuando estalló la guerra tenía 10, entonces yo recuerdo perfectamente la época de la posguerra, una época malísima, una época de mucha hambre. Entonces esto cambió un poco porque la gente, al tener una hambre de años, nos incorporamos sobre los años 40 o 50 en el restaurante, los restaurantes que empiezan a aflorar. En Andalucía poco, pero en el norte sí, entonces la gente va a la cantidad, porque hay un hambre aquí en la mente. Rafael, ¿qué es para usted la guitarra? Pues la guitarra, para el guitarrista que la quiere, pues la guitarra es su vida. Eso es indudable que no podría acostumbrarse nunca a abandonarla ni a dejarla, eso por supuesto. Claro está que usted la quiere mucho, la guitarra. Claro. Pues me ha dado mucha alegría en toda mi vida, muchas satisfacciones. Usted, Rafael, ha debido de acompañar a muchos cantadores, ¿no? Pues sí, le he acompañado a partir del Niño Joselito, que le toqué la guitarra en la película Saeta, en el Pillo de Golosí. Luego después pues, le he tocado a algunos contemporáneos, algunos más antiguos como Curro de Utrera, Lucas de Esia también le he tocado la guitarra, le he tocado la guitarra al Pele aquí muchas veces también, en fin. Le he tocado la guitarra a bastante gente, aficionados, unos mejores, otros mejores todavía, de toda vida, ¿no? Eso. Y hay mejores y peores guitarristas también, claro, ¿no? Yo soy de los peores. Ah, sí, pues oyéndolo tocar como toca, nadie diría eso, ¿eh? Yo creo que es una... Ese amor que quiere Jesús, que se tengan todos los seres humanos, depende de la circunstancia en que se viva cada época. Por ejemplo, en tiempos de Jesús había unas necesidades muy especiales para demostrar que Dios amaba a esas criaturas y que cada uno de aquellos judíos, de aquellos hebreos, tenían que amarse entre sí. Pero los problemas de hoy
aun cuando en el fondo puedan coincidir con los de otras épocas, son muy especiales y muy graves. Por lo tanto, este amor fraterno que nos pide Jesús adquiere una extensión y adquiere una intensidad y unos sacrificios como pocas veces, porque nunca hemos conocido el hambre del mundo tan cerca de nosotros, ni las opresiones, ni la manipulación, ni los atentados a la vida, ni a los derechos humanos. Nunca lo hemos padecido de todo el mundo al mismo tiempo y conociéndolos casi en el instante en que se están produciendo. Entonces esa extensión, esa gravedad y esa simultaneidad de estas circunstancias dramáticas hacen que este mandamiento, este amor fraterno, tiene un significado igual que siempre, pero mucho más profundo. Esta es la actualidad de Dios. Que venía en el Onda. Sí, en la revista Onda. O sea que usted ha debido entonces de conocer ahogados y salvar a mucha gente aquí, y además hasta con nombre importante, ¿no? Sí, yo saqué, cuando estuvo aquí el gobernador risueño catalán, saqué al hijo. Y luego saqué también a Burón Barba, sería en el año 41-42, que era maestro escuela en Bujalance, Burón Barba. Se tiró desde lo alto de las torbas, quiso hacer la carpa y cayó un cogido, al lado de la nariz. Se lo hizo contra la rodilla y se cortó aquí con los dientes, que le tuvieron que dar 4 puntos. Sí. Y sin conocimiento lo saqué. Que por cierto me ayudó Manolo Sarcine. Y entonces ya lo cogimos en un coche y lo llevaron a la casa de socorro que estaba en la calle Góngora. Exactamente, en la calle Góngora antiguamente donde estaba el edificio de Hacienda. Exacto. ¿Y qué puede usted contarnos de este rincón del río, de este molino? Porque como ahora lo vemos está totalmente derruido y con mucha suciedad, pero aquí ha habido de todo. Ustedes han alquilado barcas. Nosotros tenemos 4 canoas más las que venían de por fuera. ¿Estamos? Ya luego también el lío de Fotodía también lo saqué, que ya hace muchos años que me tiré 24 horas buscándolo. Y a las 24 horas lo pude coger por una pierna y sacarlo. ¿Estamos? Y ahogándose habrá sacado alrededor de unos 4.000. ¿4.000? Y aquí está el periódico. 4.000 salvamentos, Alfonso. Ahí está. Cerca de 4.000 personas ha rescatado del Guadalquivir el molinero del molino de Marto. Exacto. 4.000, son muchas personas, ¿eh? Había un día que sacaba 50, 60 por... Que corro no, de los chorizos algunas veces. ¿Sí? Sí. Cuéntame, ¿qué te pasa en esa carrera? ¿En la carrera? ¿Cuántas veces has tenido que correr? Hoy pues muchas veces, he tenido que salir para la puerta del cuartel. ¿Cuando vas al cuartel pidiendo auxilio? No, yo me pongo por allí, no, y cuando si sale la policía me pregunta ¿qué te pasa? Digo, con los chorizos que me quieren hacer daño. Sara, tú dices que te gusta Sara Montiel, pero me imagino que como a todos o todas, ¿qué quieres que te diga? ¿Todos o todas? Todas. Al hablar de ti, todas. ¿Le gusta Marife de Triana, no? Ay, sí, me encanta la Marife de Triana, la Rocío Jurado, la Isabel Pantoja, todo el folclore y la canción española. ¿Tú cuando eras chica pensabas que ibas a ser carrerista? ¿O cochera? ¿Se llaman cocheras? Cochera no. ¿No? Yo soy travesti. Pero después me dedico a blanquear las casas y después por la noche voy a hacer la carrera en el llano de Campo Fulvo. Pero que yo también me voy con tío de coche, con camioneros, pero que dice, me reclaman como camionera, yo camionera no soy, yo me voy con todo que me salga y me pague. Oye, ¿y alguna vez te has enamorado de quién te has ido? No, porque a todos, a muchos les digo, te quiero, y dice, a todos les dirá lo mismo. ¿Sí? Sí. ¿Y ellos qué te dicen? Nadie, pues eso que me dice, a todos les dicen lo mismo. Te voy a hacer madre. ¿Sí? También cuando estoy haciendo con ellos el amor. ¿Sí? ¿Tú quisieras haber sido madre? Oh, yo sí. Pero no puedo, tengo la madre infantil. ¿Sí? ¿Y qué recuerdos guardas?